Hola, muy buenas, ¿qué tal? Ya llegamos a nuestro segundo video eh, y vamos a tratar este paso del desencuentro, de la pelea a la paz, al diálogo y esta imagen que venimos trabajando nos queda bárbara porque bueno, entre los líderes de las religiones más extendidas en el planeta se juntan para pensar y para trabajar sobre el fin de la esclavitud. Es decir, comprender las religiones como una realidad liberadora. Así que estamos en nuestro segundo video de la serie Cristianismo y Religiones y lo nombramos del desencuentro al diálogo. Eh, por supuesto que esta imagen no indica todo lo que es la relación entre las religiones y el rol de las religiones en las relaciones humanas, sociopolíticas, militares, económicas, políticas. Así, nosotros encontramos con que la religión en el siglo XI-XIII, bueno, digamos, sucumbió a, a esta imagen de la cruzada, de la lucha entre pueblos, y eso poniendo como ingrediente, por ahora usemos ese sustantivo, poniendo como ingrediente a la religión. Digo como ingrediente, no como principal motivación, porque quizás podemos tener un ejemplo de lo que pasó, una luz para comprender el pasado, en algo no tan lejano, cuando fueron los ataques a las Torres Gemelas, al World Trade Center. eh, George Bush, padre, utilizó una expresión de fuertes resonancias religiosas. Él, para motivar la lucha contra el terrorismo, habló de justicia infinita. Después, las críticas, las quejas fueron tantas que él cambió el nombre y lo pasó a libertad duradera. Eh, y podemos estar seguros, y creo que hay mucha gente que imagine que George Bush padre tenía una gran inclinación por salvar los derechos de Dios. Ciertamente no es así. Incluso el tema de la justicia o de la libertad, sabemos que le ha servido como una bandera para los propios proyectos de la nación estadounidense, en esta confrontación con ese enemigo de turno que resultó en aquel momento Bin Laden. Eh, Así, te quiero mostrar que con frecuencia en la historia de las guerras religiosas, o así llamadas guerras religiosas, hubo una manipulación muy fuerte de los poderes políticos. No cabe duda, acá no vamos a engañarnos, que los líderes religiosos aceptaron ser así manipulados y probablemente o seguramente también consiguieron sus propias ventajas. Pero es innegable que las religiones han sido utilizadas por los poderes sociopolíticos. Ahora te quiero proponer una serie de 3 chistecitos que así, con un poquito de humor, nos pueden introducir en la problemática de fondo que hay en el tema de la religión a la base de la violencia. Fíjate en estas viñetas de esta diapositiva, en la primera nos encontramos con 3 niños disfrazados o caracterizados con ropas judías, musulmanas y cristianas, de líderes religiosos. Y entre sí, cada uno está dispuesto a matar al otro, al menos en el juego, en caso de que no reconozca a su Dios o a su imagen de Dios. Muy bien.
En la segunda viñeta, la que está ahí abajo, nos dice una voz que viene como en off en este momento: lo importante es la paz y la fraternidad entre los hombres. ¿A qué Dios se la consagren? Bueno, eso es secundario. Los tres líderes religiosos, niños caracterizados como tales, se sorprenden, se enojan hacia afuera, descubren a este otro niño vestido como libre pensador y ya dejan de pelearse entre ellos y se la agarran con este nene y le dan una paliza y lo atacan de ateo, de laicista y finalmente de degenerado. Es así, eso es toda la realidad, ese chiste refleja toda la realidad. Acá tenés otro también. No maten más, por Dios, y especialmente, no maten más, por Dios. Que Dios no sea la motivación para matar. Y eso, clamándoselo a Dios, bueno, un hombre un tanto bohemio que quiere motivar justamente a los creyentes a que dejen de ser agresivos por Dios. Y aquí en el cielo, un diálogo entre Mahoma y Dios, el Dios de los cristianos, el Dios Trino, pues, que entre ellos comparten su dolor por las guerras en el mundo y motivadas en el nombre de valores religiosos. Mahoma, que hijos de P, otra vez matando en mi nombre. Y Dios resignado, Dios Padre, diciendo, uff, si yo te contara. Ahora bien, ¿cuál es el mensaje de la religión? Vayamos a la nuestra, bueno, la mía, la religión cristiana, vayamos al cristianismo. ¿Qué dice el cristianismo? Bueno, muestra nada más y nada menos que un Dios que muere por la humanidad. En la carta a los Efesios, Él es el que con su muerte, con su cuerpo muerto en la cruz, derriba el muro que separaba a paganos de judíos. Es decir, esa enemistad que había en la humanidad es el cuerpo de Cristo que la derriba, que derriba la enemistad. Entonces, la palabra de Dios nos muestra un Dios que está dispuesto a morir, no a matar por la humanidad. Y que, quizás aludiendo ya a la primera viñeta, el lugar de Dios en la reconstrucción de la paz mundial, humana, entre los hombres, es fundante. No es un segundo lugar, es Dios el que funda la paz. Y vos me podrás decir, pero bueno, entonces, ¿cómo se entiende que la Iglesia recurrió a cosas tan violentas como la Inquisición para instaurar, hacer prevalecer su propia doctrina? Pues la Iglesia no vive ajena a la cultura y vivió por siglos con un concepto erróneo, filosóficamente erróneo, porque no hay ningún problema con que la Iglesia tenga un concepto filosófico erróneo. También habría que hablar de la contextualización, realidad en la cual no nos vamos a meter ahora. Y este concepto quería decir, el error no da derechos. Quien erra en doctrina, pues no tiene derechos. Esto no fue privativo de la fe católica, cuya Inquisición, podríamos decir, se extendió, no en todos lados, en algunos países más que en otros. En España preponderantemente, utilizada particularmente por los reyes católicos para expulsar a judíos y a musulmanes. En Polonia fue el último recurso al Tribunal de la Inquisición. Ahí tenés los años en los cuales se desarrolló. Pero quizás te llame la atención que la Inquisición también se desarrolló y ampliamente en el credo protestante en esos siglos. Puedo decir, pero ¿por qué más tarde? Bueno, porque en realidad la fe protestante empezó más tarde que la fe católica. Por eso que tiene
su historial en la Inquisición es más breve. Pero bueno, esto no tenés que ir a buscar en libros especialistas, sino de fácil acceso, lo podés buscar en Wikipedia simplemente. Así que para salir de ese enfoque va a llevar mucho tiempo. Otro lugar donde se vive en esta clave de que el error no da derechos también es las cruzadas. También siglos de cruzadas que tenían como finalidad, al menos así comenzó, recuperar los terrenos, los territorios sagrados, los santos lugares, los que eran lugares de peregrinación del pueblo europeo, la cristiandad de aquel momento. También reaccionar frente a una expansión musulmana que estaba continuamente en las puertas de Europa. Bueno, la primera cruzada fue una catástrofe, porque realmente fue por motivos religiosos, y después cuando los nobles de la cristiandad, los reyes, vieron una posibilidad de extender poder político, de tener ganancias económicas, bueno, cobró fuerza. Y bueno, podrías decirme que líderes cristianos católicos la promovieron. Sí, es verdad, según los parámetros de ese momento, los parámetros culturales. Con esto no quiero ni defender ni nada, simplemente entender en un determinado contexto. El camino para liberarse de ese error filosófico, ese prisma interpretativo que llevó a cometer tantos errores, va a poder encontrar su nuevo enfoque en el Vaticano II, en un proceso que quizás podríamos poner como punto de inicio en el pontificado de León XIII, final del siglo XIX. Y se va a marchar hacia un nuevo criterio filosófico, mejor inspirado y más arraigado en la verdad bíblica y revelada, que los derechos residen en la persona. No es que el error no da derechos, si yo estoy equivocado no tengo ningún derecho, sino que los derechos están en la persona. La persona con su dignidad, y esto lo ofrece la revelación bíblica, cuando nos muestra que el hombre ha sido creado de imagen y semejanza de Dios, en esa dignidad radican los derechos. Ahora, eso también ha sido mal interpretado, porque el hecho de que yo tenga mis derechos por ser persona no quiere decir que pueda hacer cualquier cosa, es mi punto de vista. Así te propongo estas dos imágenes brutales del humor, bueno, al menos ellos lo entienden así, de Charlie Hebdo. Acá tenés dos tapas de este hebdomadario, de este semanario francés. Uno, aludiendo, el de la izquierda, tenés una imagen de un creyente, de un peregrino musulmán, que imagina que el Corán podría llegar a defenderlo. Dice, pero el Corán no frena las balas. Y una frase tremenda, el Corán es la mierda. ¿Por qué? Porque bueno, en ese momento había habido una peregrinación de musulmanes y que fueron agarrados a balazos por integristas musulmanes. Los musulmanes integristas no han matado solamente a cristianos, sino también a musulmanes, que ellos consideran como traidores. Y de este otro lado tenéis una imagen de Benedicto XVI elevando un preservativo como si fuese la hostia, el cuerpo de Cristo, este es mi cuerpo, y el Papa va demasiado lejos. Es por algunas afirmaciones que había hecho en ese momento el Papa sobre el preservativo. Bueno, vos podrás tener el parecer que quieras sobre el Papa, sobre Mahoma, sobre el Corán, sobre la Biblia, sobre la doctrina de la Iglesia. Ahora, es necesario, eso te habilita
a una burla grave. ¿En qué momento se distingue la burla del insulto? Bueno, eso da para toda una charla. Aquí simplemente lo aludo. Bueno, no lo justifico en absoluto. Estoy en contra, y desde ese punto de vista yo también me siento Charlie, el nombre del hebdomadario, del semanario. Pero el 7 de enero del 2015 hubo un atentado terrorista en reacción a esas portadas. Claro, no, estoy en contra. Igualmente, es necesario hacer, llevar la libertad de pensamiento hasta esos extremos. ¿Eso es humor? Bueno, te queda la pregunta. También, ahora yendo al Catecismo de la Iglesia Católica, tenés el número al cual recurro, se nos propone a los creyentes y a la gente de buena voluntad que tengamos un respeto sincero hacia las religiones, hacia todas. No quiere decir que estemos de acuerdo, no quiere decir que diluyamos las diferencias en una especie de paz universal falsa, pero no, podemos reconocer que todas las religiones tienen su verdad, que cada uno refleja algo de la verdad de Dios. En la ilustración te propongo una eh, caracterización de esa imagen tan clásica de la fe cristiana, de las semillas del verbo. El verbo de Dios en la creación sembró su verdad, su justicia, su bondad en toda la humanidad. Así que no solamente hay verdad de Dios en la Biblia, sino en todo hombre, en cada hombre, y en las manifestaciones genuinas de la humanidad. Ahora, aunque Dios esté presente, la verdad esté presente, el bien esté presente en todas las religiones, eso no nos libra de la obligación de seguir buscando la verdad y una vez encontrada, abrazarla y practicarla. Nosotros somos libres, nadie puede imponernos nada, pero la verdad debe ser buscada y si se encuentra, debe ser abrazada y practicada. En cuanto a lo social, los cristianos tenemos el deber de respetar y de suscitar en cada hombre el amor a la verdad y al bien. Esto nos exige a cada uno de nosotros un reconocimiento de que la verdadera religión subsiste en la Iglesia Católica y Apostólica. No quiere decir que todos los gestos de la religión católica sean verdaderos. Que cada cosa que hacen los cristianos responda a la justicia, a la bondad. Pero en la religión católica, esta es nuestra fe, Dios en Cristo ha revelado la plenitud de su bondad, aunque nosotros muchas veces hagamos lo contrario. Acá te puse como ilustraciones realidades muy concretas que pueden ser cuestionables, sorprendentes, muy diversas, de la fe cristiana, del modo de vivir la fe cristiana católica. Bueno, ahí tenés en Filipinas la crucifixión de gente que lo crucifican con clavos. O decís, bueno, qué terrible, qué barbaridad. Y abajo tenés una inculturación de unas alabanzas a la Virgen del pueblo boliviano, que para nuestra mentalidad occidental, bueno, puede resultarnos rara. La fe cristiana se caracteriza de modos muy distintos. Y bueno, en el centro de esas tres imágenes tenés el Vaticano, tenés la Plaza San Pedro, con un modo de practicar la fe que, bueno, no siempre fue así, no es así en todos lados, y no tiene que ser así por siempre. La fe cristiana se va concretando de modos diversos. Ahora bien,
En lo que se refiere a materia religiosa, nadie puede obligar a ninguna otra persona a orar en contra de su conciencia. Y también esto otro, nadie puede impedir a otro que actúe conforme a la conciencia, ni obligarlo a actuar en contra de su conciencia, ni impedirle que actúe conforme a su conciencia. Por supuesto, que no perjudique a otros. Y esto es así públicamente y privadamente. Privadamente y públicamente. En la soledad de gestos privados y personales, o también en gestos con otros. Quiere decir que yo puedo expresarme religiosamente en ambientes sociales y todas las sociedades deben permitirme que yo me pueda expresar religiosamente. Por más que la religión, la sociedad sea laica o la mayoría tenga otro credo. Evidente, mientras yo no perjudique, no haga mal a nadie. Vuelvo sobre un tema anterior, que también el catecismo insiste, viste, todos esos chic, en este caso 2106, se refiere al catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, permanece el derecho y la obligación de buscar la verdad y de adherirnos a esta verdad. Bueno, tenemos que tener en cuenta las circunstancias particulares de los pueblos, que a veces conceden una determinada, precisa comunidad religiosa. No sé, pueblos occidentales a la Iglesia Católica le han concedido un reconocimiento civil especial, o actualmente, claramente, pueblos árabes le conceden un particular reconocimiento civil a la religión del Islam, o pueblos hindúes al budismo. Eso no quiere decir que reconocer un lugar a una comunidad religiosa impida que otras comunidades puedan expresarse. Es decir, que el derecho a la libertad religiosa habilita a que una determinada comunidad civil asuma un credo. Pero esa comunidad que asumió un determinado credo respeta a los otros credos y respeta a los ciudadanos y a las comunidades de otras minorías religiosas. Y bueno, terminando con una sonrisita de Mafalda, que lee esta de frase de Martí: el hombre sincero tiene derecho al error. Y ella razona, para sus adentros debemos tener una población sincerísima entonces. Bien, motivado en ese chistecito, recuerdo que la libertad religiosa no es permiso, autorización moral a adherirnos al error o un supuesto derecho al error. Los hombres tenemos derecho a equivocarnos. Sí, por supuesto, los hombres tenemos derecho a equivocarnos, pero no a propósito. Y tenemos también la obligación de buscar la verdad. Y, ya lo he dicho, pero no temo repetirlo, si hemos encontrado la verdad, pues entonces tendremos que practicarla. Y esto nos obliga en conciencia. Bueno, nuevamente, probablemente, espero que hayas disfrutado de esto, que te sirva, que te interese, y probablemente haya cosas que te llamen la atención, que te cuestionen, que estés en contra, no hay ningún problema, siempre podemos charlarlo. En el próximo video, la próxima cápsula, vamos a tratar sobre estas dos comunidades religiosas con las cuales compartimos el monoteísmo, el judaísmo y el islam. Gracias de nuevo.